Hola mis queridos chicos y chicas de sexto básico, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido unas buenas semanas, que hayan podido descansar dentro de todo, así como yo también he aprovechado de hacer después de este fin de semana largo del 21 de mayo. Bueno, vayamos a lo que acontece en este momento, que estamos en nuestra segunda unidad, si bien les recuerdo, que tiene que ver con que tengamos que identificar ciertas cosas, vamos de a poquito viendo sobre el tema de objetos desechables, reutilización, nuevo uso para todo ello, viendo las características físicas del objeto y haciendo breve análisis sobre eso. Nosotros la semana anterior hicimos una pequeña actividad que constaba de dos partes, ¿cierto? Intervenimos un objeto, pero antes de intervenir ese objeto, nosotros simplemente planificamos viendo el tema del lenguaje visual que tenía el objeto, junto con ello la función que iba a cumplir en un comienzo y la función que cumpliría después, ¿cierto? Le cambiamos a través de la intervención a un objeto determinado, convirtiéndolo en algo nuevo. Estoy aún esperando a que me sigan llegando los objetos que han hecho ustedes. Desde ya los felicito porque yo creo que la gran mayoría van a quedar súper bien respecto de las ideas que me dieron. Así que espero puedan seguir ustedes también con ese ritmo. Bueno, les comento el objetivo de la clase de hoy día. Vamos a profundizar más sobre el análisis perdón, sobre el análisis de los objetos, y este objetivo será distinguir y comparar las funciones características de objetos, de los tiempos y costos de producción versus la venta, entre otras cosas. También realizaremos una actividad de análisis y observación de objetos, donde vamos a identificar las características de estos en términos de función, aplicación, diseño, ergonomía, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, les quiero recordar que nosotros habíamos visto anteriormente que cualquier objeto podía ser considerado tecnológico, desde un lápiz, ¿cierto? Algo muy sencillo, pasando por un teléfono, que aquí lo tengo, relojes, obviamente, e incluso la tapa contenedor del alcohol gel. No tienen por qué ser objetos tecnológicos los objetos electrónicos. Esos son términos distintos, ¿de acuerdo? Estos objetos tecnológicos siempre están hechos para dar respuesta a una necesidad y cumplen una determinada función, que analizaremos también ahora, porque no siempre los objetos cumplen solo una función. De hecho, casi nunca cumplen solo una función, salvo en algunos casos, ¿cierto? Aquí yo les tengo como ejemplo el martillo. Puede parecer un tanto obvio, ¿cierto? Díganme ustedes cuál es la función que cumple un martillo, si no es la de martillar, ¿cierto? Esa es su función primaria, ¿de acuerdo? Pero si se dan cuenta, la parte de atrás es para sacar clavos. Entonces ya tiene dos funciones, un solo objeto, ¿de acuerdo? Así como un objeto puede tener una función, puede tener dos, como es el caso del martillo, o puede tener mucho más. Aquí ustedes yo sé que distinguen qué objeto es este, ¿cierto? No es un teléfono, es un iPad. El iPad o la tableta, en muchos casos, cuentan con múltiples funciones, todas albergadas en el mismo objeto, que es algo que se ha hecho a favor de nosotros gracias a la tecnología, ¿cierto? Antes, si tú querías llamar a alguien, tenías que tener tu teléfono, por otro lado, si querías escuchar música, tenías que tener la radio, si querías enviar un correo, tenías que tener un computador, etcétera, etcétera. En cambio ahora, por ejemplo, en el iPad puedo estar en contacto con otros a través de las aplicaciones, WhatsApp, etcétera, puedo visualizar imágenes, puedo sacar fotos porque tiene cámara, ¿cierto? Puedo leer porque me da la función de poder leer libros que están subidos a internet. Puedo escuchar música, ya sea a través del mismo equipo que es el iPad con su música de iTunes, o puedo escuchar por Spotify, por YouTube, etcétera. Y lo mismo con ver videos, ¿cierto? Principalmente a través de la plataforma de YouTube, etcétera, Instagram, TikTok, Twitter, todas las aplicaciones que ello conlleva. Nosotros vamos a ver dentro de esto las funciones que tienen los objetos. Como yo ya les iba adelantando, los objetos casi siempre no tienen solo una función, pero estas funciones se pueden dividir en su relevancia o por cómo fueron agregadas a través del tiempo. Aquí yo le hago la distinción entre las funciones primarias y secundarias, donde las funciones primarias, tal como su nombre lo dice, son
propias del objeto para lo que fue creado. En el caso del teléfono, la función primaria sería hacer llamadas, ¿cierto? Pero también existen las funciones secundarias que son anexas y fueron agregadas posteriormente. Doy de ejemplo nuevamente el teléfono como un objeto que tiene tanto funciones primarias como secundarias. Aquí está, la función primaria, ¿cierto? Realizar y recibir llamadas telefónicas. Este teléfono que yo pongo como ejemplo acá tenía solo dos juegos. Quizás, obviamente sus papás fueron afortunados de tener este equipo. Yo lo tuve en mis manos porque mi papá lo tuvo en un momento, ¿cierto? Era el, si tenías ese teléfono, eras el más genial de todo el mundo. Y con este teléfono podías mandar y recibir mensajes simplemente. Y la batería te podía durar una semana encendido el teléfono, no le pasaba nada, ¿cierto? En cambio, los teléfonos, yo tomo como por ejemplo Nokia, ¿cierto? El teléfono que está a la derecha de la pantalla también es un Nokia y ahora puedes enviar y recibir WhatsApp, escuchar música, sacar fotografías, video 4K, Full HD, ¿cierto? Estar en la tienda de juegos donde hay miles y miles y miles de aplicaciones, tanto para poder grabar videos, descargar música, editar imágenes, TikTok, cronómetro, WhatsApp, Instagram, todo, 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 todo. Entonces, también el Google Drive que te permite enviar correos, mensajes, etcétera, etcétera. Entonces, vamos viendo cómo también las funciones primarias de los objetos se van desarrollando en múltiples funciones secundarias que pasan a ser de una vital relevancia en el mundo de hoy en día. Aquí yo les tengo las características de los objetos que son más o menos lo que vamos a ver dentro de la breve actividad que vamos a hacer hoy día. Es una actividad muy cortita, ¿de acuerdo? Aquí yo les pongo las características de los objetos, ¿cierto? Son las cualidades que tiene un objeto y que lo hacen ser tal objeto. En el caso de estas son el color, la forma, el tamaño, el material, la textura, etc. Y se encuentran las funciones externas, que son lo que nosotros vemos a simple vista, ¿cierto? Y las funciones internas, que son las especificaciones técnicas, cómo funciona el objeto, los circuitos que pueden estar dentro del objeto en el caso de ser un objeto electrónico, los materiales internos de los que se componen que nosotros no vemos, cómo se articula el objeto, entre otros. Por ejemplo, las características externas de un objeto, en este caso un auto, serían su color, el tipo de ruedas que utiliza, el tipo de asiento en el que tú estás sentado, los vidrios, ¿cierto? Pero las internas son todo lo que nosotros no vemos que está bajo la carrocería del auto. El mismo caso con los teléfonos. Se dan cuenta, yo siempre ocupo mi teléfono como ejemplo porque siempre lo tengo al lado mío. Aquí yo les voy a dar el ejemplo con un notebook, ¿cierto? Las características externas serían el color gris, la pantalla plana, el teclado negro, yo estoy tomando esta imagen como referencia, ¿de acuerdo? El touchpad y touch bar porque este MacBook tiene una característica que tiene como una segunda pantalla al lado de la pantalla, ¿cierto? La marca, en este caso, que es Apple, que tiene la manzanita por atrás y por adelante tiene escrito no MacBook, ¿cierto? Tiene la webcam, tiene parlantes, a veces tiene el lector de huellas digitales para iniciar sesión, etcétera, etcétera. Y están las características internas, que no son muchas veces lo que nosotros nos vemos, pero que es muy importante para tener en cuenta dependiendo de para qué quieras tú tener ese objeto, en este caso el notebook, ¿de acuerdo? El procesador importa, la tarjeta de RAM importa, circuitos y conexiones que sean buenas, duraderas, ¿cierto? La fuente de poder, que es lo que le da la vida al computador, que si no la tiene buena no funciona simplemente. La tarjeta de video, que me permite ver desde 220, 240, que no se ve ni un píxel, ¿cierto? Hasta los 4K que ya se están haciendo comunes entre los aparatos tecnológicos de hoy en día, ¿cierto? Sobre todo porque muchos youtubers, streamers, están grabando sus cosas en 4K y es necesario verlas con esa definición, ¿cierto? Y la tarjeta de sonido, que siempre es muy importante poder escuchar en alta definición las cosas que uno ve en YouTube, en TikTok, etcétera, etcétera. Ya. Aquí yo les hago la pregunta a ustedes, chicos, porque estamos viendo las características físicas de los objetos, ¿cierto? Y yo les digo, ¿creen ustedes que existen, sí o no? Objetos similares pero que tienen diferentes funciones y objetos que sirven para lo mismo, pero tienen características diferentes. Piensen rápido
A ver si se imaginan desde ya qué objeto podría ser. Yo tengo uno acá al alcance de mi mano y ahora lo voy a poner. ¡Pah! Tijeras. Yo les pongo como ejemplo las tijeras, porque si bien hay muchos tipos de tijeras, estas no siempre cumplen la misma función, técnicamente hablando, para lo que fueron hechas. Por ejemplo, su función es cortar, ¿cierto? Pero especificar qué es lo que deben cortar. Hay tijeras podadoras, ¿cierto? Que sirven para cortar arbustos, plantas, etcétera. Y si yo corto en vez de una tijera podadora, uso una tijera de peluquería para cortar una planta, no me va a servir, ¿cierto? Lo mismo pasa con una tijera de zurdo si es que yo soy diestro. Yo en este caso soy zurda, pero nunca he podido utilizar tijeras para zurdos, como dato curioso. Y así como existen objetos parecidos que cumplen diferentes funciones, como lo son los tipos de tijeras, existen objetos visualmente distintos, pero que cumplen en ciertos puntos las mismas funciones, ¿cierto? Llamemos esto función primaria, ¿de acuerdo? Como lo son el teléfono. ¿Alguno de ustedes llegó a ver el primer teléfono que está en esta diapositiva? Yo tuve en mi casa el segundo teléfono y actualmente tengo el tercer teléfono, ¿cierto? Sirve para hacer llamadas, principalmente, aunque últimamente casi no lo ocupemos para hacer llamadas, ¿cierto? Y el objeto de abajo es la silla. El objeto como ejemplo máximo de la cantidad de versiones que puede tener para cumplir la misma función es una silla. ¿Para qué sirve la silla? Para sentarme. Pero hay sillas grandes, sillas pequeñas, sillas para niños, sillas para adultos, sillas para gamers, sillas para la mesa, sillas para el living, ¿cierto? Existen millares y millares y millares de sillas. Bueno, aquí yo les tengo las características y funciones técnicas de un objeto tecnológico, que son, como ya veíamos anteriormente, cosas que pueden ser externas e internas. Nos vamos a fijar en los aspectos externos de momento. La forma, primero, debe ser adecuada, ¿cierto?, a la relación en dimensiones físicas y necesidades del usuario, en este caso nosotros, ¿cierto? Y también tiene que tener una relación en su forma de comportarse con el entorno. Por ejemplo, una silla de comedor, ¿cierto? No puede ser gigante. No puede ser una silla de 2 metros para un comedor, ¿cierto? No puede ser una silla de 5 centímetros para un comedor. Tiene que estar siempre hecho en relación al cuerpo humano. Es una de las cosas en las que siempre nos basamos nosotros para hacer y crear cosas, ¿cierto? ¿Cómo es este objeto en relación a mi tamaño? Un tamaño promedio, obviamente, porque no es lo mismo medir a un niñito de 5 años que a una persona de 1,90 m, ¿cierto? Característica importante de un objeto tecnológico, número 2, es el color. El color, porque dependiendo del color que tenga el objeto, también va a servir para determinada función. No es lo mismo que yo vaya a la oficina a trabajar con una chaqueta fluorescente verde, ¿cierto? Que utilizar esa chaqueta fluorescente verde para conducir en bicicleta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo quiero que me miren cuando esté conduciendo en bicicleta para que no me atropellen, ¿cierto? En cambio, si yo estoy trabajando en mi oficina y veo que el de allá al fondo tiene una chaqueta verde fluorescente, yo voy a estar todo el rato así, mirando la chaqueta de reojo, ¿cierto? Por eso a veces hay códigos de vestimenta para los trabajos en oficina y también para los colegios. El tercer aspecto externo es el tamaño. Esto se refiere a la proporción, ¿cierto?, correcta del objeto para que el usuario, porque esto siempre como en la misma que forma, siempre respecto del usuario se hacen los objetos. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una bicicleta, por ejemplo, que tenga el triangulito donde está el manubrio, la parte que te une al cuerpo de la bicicleta, no es lo mismo que sea así de grueso ese metal, ¿cierto? Así de grueso, porque nuestras piernas tienen que pasar por allí donde van los pedales. Si es así de grueso, es súper incómodo y no podríamos montarnos en la bicicleta básicamente, ¿cierto? Todo volumen de objetos siempre responde a una necesidad. Lo mismo pasa con el reloj.
El reloj no puede ser gigante porque es un objeto que está diseñado para ir aquí, ¿cierto? Cambia. Entre otros aspectos externos existe la estética, ¿cierto? Normalmente, por no decir siempre, todo lo que entra por la vista, si es que es bonito, dan ganas de tenerlo, ¿cierto? Lo mismo pasa hasta con la comida. Si la comida tiene una visualidad bella, así que le cae la miel al panqueque, que la torta está llena de chocolate, que el sushi rebosa en palta, en salmón, etcétera, etcétera, ¿cierto? Nos dan ganas de comerlo. Lo mismo sucede con los objetos que tienen una estética muy bien cuidada o que se la juegan por hacer publicidad donde todo lo que hacen se vea muy bello. Es lo que pasa con iPhone. De nuevo yo doy el ejemplo. Ojalá me pagasen por darle publicidad a este teléfono. Pero este objeto, ¿se dan cuenta ustedes cuando muestran los comerciales de iPhone? Lo ponen así, lo dan vueltas, ¿cierto? Le ponen la pantalla ahí iluminada y todas esas cosas que en verdad nunca nosotros vamos a tener así nuestro teléfono dando vueltas. Pero todas esas cosas que es la visualidad, la estética del objeto, es lo que entra y hace que nosotros querramos tenerlo, ¿de acuerdo? Y luego está también un aspecto externo que es el modo de uso del objeto. Es la función para lo que fue hecho este objeto y cómo debe ser utilizado. Como ya mencioné anteriormente, el caso del reloj. Es un reloj de pulsera, ¿cierto? Entonces va en la muñeca o pulsera de nuestra mano, ¿cierto? En el caso de una tijera, obviamente yo sé que tengo que, ahí que me veo bien, yo sé que tengo que tomarla por acá, porque si la tomo por ahí, la abro y pongo aquí el papel, yo sé que va a cortar eso, ¿cierto? Obviamente yo no puedo utilizar así la tijera, porque no va a funcionar, a menos que este es el caso, esta tijera acá tiene un pequeño cascanueces, que es para, como su nombre lo dice, cortar o sacarle la cáscara a la nuez. Y por último está el aspecto externo que también se va a lo interno, que son los materiales con los cuales el objeto es construido. Considerar, por ejemplo, que hacer una tijera de madera no es lo mismo que hacer una tijera de acero, ¿cierto? No va a servir para lo mismo. Probablemente la de madera no sirva. Aunque hay gente en YouTube que se dedique a hacer, por ejemplo, cuchillos con cualquier material que encuentre. Cuchillos de arroz, yo sé que ustedes lo han visto. Cuchillo de chocolate, cuchillo de bambú, cuchillo de papel, etcétera, etcétera. Pero obviamente se dan cuenta de todo el tratamiento que tiene que dar el chico para crear un cuchillo que originalmente debiese ser de material de acero inoxidable, ¿cierto? También nos encontramos por otro lado, y esto es de lo que no muchas veces se habla, pero es muy importante, los costos de producción y los costos, ay, puse mercado. Bueno, los costos de producción y los costos del mercado del objeto, ¿de acuerdo? Muchas veces los costos de producción nosotros no los sabemos. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, hacer esta tijera versus cuánto cuesta el precio de esta tijera comprarla en el mercado, ¿cierto? Yo sé que algunos de ustedes tienen una conciencia social muy activa, se informan sobre estas cosas, por ejemplo, como lo que es el slow fashion. El slow fashion es un movimiento de moda que hace que tú trates de usar la menor cantidad posible de, por no decir nula, de prendas nuevas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la industria textil utiliza demasiados recursos para poder producir ropa. Ustedes dirán, es un costo de producción alto. La verdad es que le pagan muy poco a las personas que producen la ropa en sí, que te hacen la polera, ¿cierto? La polera Nike, la polera H&M, etcétera. No gastan mucho en producción de textiles, pero gastan mucho en utilización de recursos no renovables. Sin embargo, por el punto de vista económico, eso les sale a cuenta. Les da lo mismo gastar los recursos no renovables porque les sale barato la producción textil. Por ejemplo, la polera que tú te compras en el mall, no, por no decir marca o algo así, una polera
promedio de alguna marca famosa cuesta, ya voy a decir nombre, poleras Polo, pero te voy a dar un precio que no es, quizás. Una polera Polo, que la marca esa del caballito, ¿cierto? Cuesta en París, pongámosle 30.000 pesos, una polera piqué, ¿de acuerdo? Esa polera costó hacerla menos de 5.000 pesos. Entonces, el costo de producción de esa polera fue de 5.000 pesos. Todo lo que ello conllevó, hacer el textil, cortar la forma de la polera, que la industria con las personas que trabajan para ella te la cosiesen, le pusiesen el logo, la empaquetasen y se la llevasen para distribuirla por el mundo, ¿cierto? Costó 5.000 pesos. Pero la marca, porque es esa marca, te la vende a 30.000 pesos. Entonces toda esa ganancia va para tanto la marca como la gente que es accionista y en menor medida para la gente que produjo con sus manos el objeto. Lo mismo pasa con esto, que si tú ves atrás, dale con el iPhone, si tú ves atrás dice diseñado por Apple en California, pero es ensamblado en China. Dando vueltas por internet, yo no lo quise poner, un cuadro comparativo de cuánto costaba hacer un iPhone, por ejemplo, el iPhone 6, que es el que tengo yo, versus cuánto costaba en venta el iPhone. Producir el iPhone 6, pongámosle que costaba unos 98.000 pesos chilenos, pero venderlo salía 400.000 pesos en algún momento. Entonces, todo ese resto de dinero es toda la ganancia, es más del 100%, pongámosles que es como el 1000% de ganancia, ¿de acuerdo? Eso ustedes también lo van a tener que averiguar en la actividad que vamos a hacer ahora. Pero primero una pequeña tabla de resumen. Breve resumen. Los objetos poseen funciones y características, ¿cierto? Las funciones son el uso que se le da al objeto, pero estas funciones pueden dividirse en funciones primarias, que es para lo que fue diseñado el objeto en primera instancia, y las funciones secundarias, que fueron las funciones que se le anexaron a ese objeto. El ejemplo, el iPhone. Las características del objeto, ¿cierto? Son las cualidades que puede tener este. Están las externas, como ya mencionamos, que eran la estética, el modo de uso, el material con el que se creó, la forma del objeto, el color del objeto, cómo es que esto ayuda a la función que cumple, y las internas, cómo es el diseño del objeto por adentro en el caso de ser casi siempre un objeto electrónico, como lo puede llegar a ser el reloj, ¿cierto? O como puede ser algo más sencillo como un lápiz, ¿cierto? Pero sigue siendo técnicamente interno. Entonces, ustedes tienen una guía, la cual deben completar con unos objetos que les dejé yo, porque me gusta buscarles objetos, ¿cierto? Tienen que, perdón, tienen que ver estos objetos que yo les busqué, pueden buscar más en internet, si tienen en sus casas también dedíquense a observarlos, ¿de acuerdo? Completarme esto con el color del objeto, la forma del objeto, el modo de uso del objeto, cómo yo lo utilizo, ¿cierto? La estética del objeto, cómo es visualmente esto, el volumen que ocupa, siempre en relación a uno mismo, ¿de acuerdo? Yo voy a tomar en cuenta que estos objetos ustedes le están midiendo el volumen en relación a ustedes, ¿de acuerdo? No a sus papás ni a sus mamás. Si lo hacen así, especifíquenlo, ¿de acuerdo? El material del que está conformado el objeto, si es un material duradero, si es un material flamable, si no flamable, si es apto para todo uso, la función que cumple este objeto. Deberán buscar también, por eso yo les dejo los nombres de los objetos en la tabla que está en su guía, el costo aproximado del objeto, el costo que crean ustedes, el costo, búsquenlo por favor, el costo que podría tener este objeto en la vida real y el costo del mercado. Yo les voy a dar bien rápido el ejemplo con el reloj, ¿de acuerdo? El color es dorado, no lo cambié, dorado metálico. Yo antes había puesto un reloj dorado, pero luego lo cambié por este porque yo también tengo uno así. La forma es poligonal cuadrada porque es así en un comienzo y tiene dos correas de casi, obviamente son más,
5 centímetros de largo cada uno aproximadamente. Se usa levemente ajustado a la muñeca de tu preferencia. En mi caso yo lo ocupo a la derecha. Suele decirse que va en la muñeca contraria de tu mano dominante. Yo soy zurda, lo ocupo en la derecha porque me incomoda. Y se usa siempre con la hora que corresponde, en este caso Chile, ¿cierto? Del lugar en que vivas. Y a veces estos relojes tienen la opción para ponerle el calendario. Yo también lo tengo, si se dan cuenta. Ahí sale la fecha y el día. La estética es una forma sencilla, ¿cierto? De terminaciones metálicas plateadas, digital, tiene una pantalla digital pequeña con rebordes negros, dejando un pequeño espacio para la marca. Ahí como sale, ahí, ¿cierto? El volumen es pequeño, ideal para el lugar donde se lleva, que es la muñeca. El material es de acero inoxidable por fuera y esta cosita de acá, que es una mica de resina. La función principal de esto es dar la hora, obviamente, ¿cierto? Y el costo aproximado de producción, yo lo pensé que podría ser, que considerando que el precio de oferta en Falabella, como sale allá abajo, es de 20.000 pesos, debería costar menos de 10.000 pesos, porque las empresas casi siempre hacen que sus objetos sean más del doble de ganancia, ¿cierto? Por ejemplo, si esto cuesta 10.000 pesos hacerlo, yo mínimo lo tengo que vender a 20.000 pesos, mínimo, para ganar, ¿cierto? Y el costo en el mercado, como ya dije, en Falabella está en oferta actualmente, un reloj parecido a este, que cuesta 20.000 pesos, pero sin tarjeta Falabella cuesta 35.000 pesos. Entonces, ustedes tienen que completar así su tabla. Yo les puse creo que 3 objetos, si no mal recuerdo, unas zapatillas. Les dejé el nombre de las zapatillas para que las busquen bien. Un hervidor, creo, sí, marca Molinex. Y una bicicleta tipo Fixie, que no es lo mismo que una bicicleta de paseo ni una bicicleta mountain bike. Así que pregúntenle a sus padres, ¿ya? Se conocen también por bicicletas pisteras. Esta actividad es muy sencilla de realizar, no les va a llevar mucho tiempo, quizá lo que más tiempo les lleva es buscar el precio de producción y costo del objeto, ¿de acuerdo? Espero que la realicen muy bien, con mucho ánimo. Si tienen cualquier duda o consulta, no duden en preguntarme. Yo les voy a estar respondiendo siempre lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Un placer haberles presentado esto, las características de los objetos, sus funciones primarias, secundarias, terciarias, cuartarias, los aspectos externos, internos, color, forma, etcétera. Y nos estamos viendo prontamente, ¿de acuerdo? Chao, chao, chicos.